Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo. Yo soy Luciana Vázquez. Toda utopía es de difícil realización, por definición, pero en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, no hay utopía posible sin datos precisos. Inclusive, una utopía histórica como la de la redistribución de la tierra requiere hoy del nuevo oro negro, datos y capital intelectual, es decir, conocimiento, mucho tipo de conocimiento, por ejemplo, sobre las tecnologías de siembra y explotación ganadera. Para hacer política pública, a partir de esa utopía, con el horizonte de esa utopía, también se necesita información precisa. No siempre la pobreza se redime en la entrega de un pedazo de tierra. La propiedad privada de una tierra yerma o la posesión de la tierra sin capital de conocimiento otorga una falsa sensación de prosperidad. Hablamos, por supuesto, del proyecto Artigas, de la novela de los Etxeberri y de la aventura redistributiva con la que sueña Juan Grabois. El caso de la estancia tomada en Entre Ríos es interesante en varios sentidos. Es la conversión de una narrativa justiciera en un caso práctico que termina con un fracaso. No tanto el fracaso referido al desalojo de Dolores Etxeberri, de Juan Grabois y sus adherentes. El gran fracaso es una cierta falta de inteligencia de la apuesta. Se quiso caso testigo de un proyecto de justicia social y en varios sentidos esa justicia social. Justicia reparadora en relación al derecho a la vivienda por el puente invisible que unió esa experiencia a la experiencia de las tomas de Guernica, donde el derecho a la vivienda estaba en juego. Justicia distributiva de un bien escaso, de un bien finito como la tierra. Justicia reparadora de un derecho feminista en oposición a un orden patriarcal. Fue también uno de los argumentos. Se volvió un caso testigo en todos esos sentidos, pero lo que llama la atención es la improvisación de esa utopía tantas veces soñada durante tanto tiempo, soñada por el llamado campo popular, a la hora de implementarla efectivamente, a la hora de tener una oportunidad de implementarla. 2 ovejas muertas, una huerta que se ha vuelto meme, con lechugas compradas en un vivero y plantadas ahí, ya producidas de alguna manera, en un territorio impropio, cerca de árboles como los eucaliptos, que requieren mucha agua y se chupan el agua que debería ir a esa huerta, y unas 15 personas trabajando en unos pocos metros cuadrados. No parecía ser el método de redistribución de la tierra y explotación de esa tierra de manera ecológica, sustentable y equitativa en la rentabilidad que pudiera tener. Toda redistribución de la tierra requiere 3 tipos de capital. El del recurso clave, la tierra, pero también el del capital de trabajo, un inversor, y el del capital de conocimiento. Los datos y el saber tecnológico que permiten hacer una explotación lo más agroecológicamente posible y al mismo tiempo lo más justamente y sosteniblemente posible. Las estadísticas más recientes en relación a la pobreza y la ruralidad no alientan sueños utópicos o no alientan la exageración de sueños utópicos en relación a la redistribución de la tierra rural per se. Hay un estudio, un mapa territorial de pobreza rural en la Argentina hecho por la Cátedra de Economía Agraria de la UBA, tiene 2 autoras, Monzón y Román, que sostiene que en términos absolutos la cantidad de pobres urbanos supera largamente a la de pobres rurales, estoy citando. Y sin embargo, lo interesante es que la incidencia de la pobreza en la ruralidad es mayor que en las áreas urbanas. Quiere decir que sobre el 100% de los habitantes de la ruralidad, bueno, el porcentaje de pobres es mucho mayor. Y no se agota allí la cifra. También
calculada la pobreza con distintos indicadores como nivel de necesidades básicas insatisfechas o el índice de, recursos corrientes y de recursos patrimoniales, la pobreza rural está más afectada que la urbana en la convergencia de esa falta de recursos, los corrientes y los patrimoniales, un 23% contra un 7%. Es decir, la posesión de la tierra per se no garantiza un camino hacia la bonanza o la prosperidad de esas familias a las que se le puede eventualmente darle un derecho a la tierra. Y hay otras cuestiones muy estudiadas sobre por qué los pobres viven en las ciudades. Básicamente, entre otras cuestiones, por el acceso a bienes y a servicios claves como medios de transporte públicos, como educación, como acceso a la salud. Distribuir tierras en zonas rurales los aleja automáticamente de las ciudades, que son conglomerados, clústeres, donde la intersección de distintas clases sociales, con distintos capitales de conocimiento y distintas actividades económicas, produce mayor prosperidad que el aislamiento en las zonas rurales. El presidente Alberto Fernández, que primero tomó distancia, minimizando la cuestión, con una observación acerca de que el tema de la disputa que encabezaba Dolores Echeverri y Juan Grabois tenía que ver con un problema entre ricos, en realidad le dio crédito a los proyectos de Juan Grabois en el sentido de que hay algo para pensar detrás de esas ideas que piensan descomprimir las ciudades para que los sectores vulnerables con posesión de la tierra puedan desarrollar una economía al menos de subsistencia. Ahora, el problema es si alcanza con una economía de subsistencia y el problema es si con ese tipo de proyectos se alcanza una subsistencia. Es una gran pregunta que está instalada. No hay respuestas positivas sobre eso, sobre todo en el mapa de la territorialidad. La posesión de las tierras, sobre todo de tierras pobres, no garantiza ni siquiera el acceso a lo mínimo para subsistir. Y después está el conocimiento. La agroecología demanda muchísima precisión y mucho conocimiento. No se ha puesto en juego en esa experiencia que intentó Grabois en esta estancia tan en disputa por esa familia. Eso es un asunto privado. Vamos a ir directamente a cuando alguien que tiene diálogo con el gobierno y es parte del oficialismo gobernante decide una aventura como esta. ¿Cuánta precisión hay en esa aventura? Bueno, las respuestas acerca de qué conviene a la hora de evitar ese choque, esa colisión entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda no es tan sencilla ni es simplemente ir y poseer un terreno. Poseer un terreno no garantiza salir de la pobreza. Hay circulación, tráfico ilegal de terrenos en el conurbano bonaerense y hay posesión legal por parte de muchos sectores, poblaciones de sectores vulnerables en ese mismo territorio de su pequeña casilla, de su pequeño terreno. Aún así, el acceso a una mejor condición de vida no está garantizado. La pobreza es un problema multidimensional y encararlo después de más de 35 años de democracia demanda precisión y demanda un plan. Se necesita un plan. Otro plan que no hay. No es distribución de subsidios a quienes son considerados usurpadores por la ley y las fuerzas policiales deben acatarlo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires maneja la idea de que la distribución de dinero puede producir, puede incentivar otro tipo de actitudes. Lo hizo en relación al coronavirus para intentar incentivar que aquellas personas que estuvieran contagiadas en el conurbano bonaerense se aislaran en los centros de aislamientos. Había prometido una suma diaria, mensual, para los sectores que necesitaran esos centros de aislamiento poco utilizados. No logró buenos resultados. No se poblaron esos centros de aislamientos de personas que podían estar contagiadas de coronavirus. Vuelve con la idea de producir un incentivo hacia la no usurpación, distribución de subsidios.
no está claro qué tipo de externalidad se va a producir. El capital es necesario para salir de la pobreza. El capital no necesariamente del Estado, porque en definitiva al Estado el capital le llega o aumenta sus arcas y sus recursos a partir de una matriz productiva incentivada por la inversión privada. Una utopía de redistribución de tierra y de salida de la pobreza requiere una sociedad y una alianza indiscutida entre un capital privado que posee el conocimiento acerca de la explotación, por ejemplo, de un recurso como la tierra, de la explotación inteligente de un recurso como la tierra, y además produce los recursos necesarios para dotar de recursos al Estado para que pueda llevar adelante sus políticas de equidad y balance de la cancha. Dos abogados en este caso, Juan Grabois, por un lado, el presidente de la Nación, analizando un tema que es la tierra y la propiedad de la tierra, a partir de un caso de tomas. En la Argentina o se toman colegios y la educación no funciona, o se toman tierras y la baja de la pobreza tampoco se da. Dos abogados que no terminan de visualizar que el conflicto sobre la tierra, cuanto más conflicto produce, no produce necesariamente reparación de derechos vulnerados. Produce épica, retórica e imágenes para una biopic, una documental biográfico de quienes intervinieron en esa toma, que se ha convertido, va a marcar una época, se ha convertido en una toma de tierras antológica, pero no va más allá de eso. Una épica, un relato y no una solución concreta. Pregunta sobre cómo se equiparan derechos en un país donde se vulneran sistemáticamente, cómo se financia esa equiparación de derechos, de dónde va a salir la plata para financiar esa equiparación, del FMI, del BID. Vamos a hablar hoy con el economista Eugenio Díaz Bonilla desde Estados Unidos, exdirector del BID, un hombre que conoce con precisión los conflictos que atraviesan el Banco Interamericano de Desarrollo, la puja de poder y cómo la visión ideológica de las relaciones exteriores y del comercio exterior desde la gestión de Alberto Fernández y Felipe Solá como canciller están condicionando la posibilidad de ese financiamiento. Vamos ahora entonces con este tema.